Mari Mari Pupichiqueche. Esta es la segunda parte del video de expresiones cotidianas del Mapuzungún. En esta ocasión aprenderás a realizar una invitación a comer. También aprenderás a aceptar o a rechazarla. Para esta actividad aplicaremos el vocabulario Onemulcan que tienes copiado en tu cuaderno. Para invitar a comer, debes mencionar el nombre del alimento más tuimi. Por ejemplo, si quieres invitar a comer kofke, debes decir kofke tuimi. Y así con otros alimentos. Por ejemplo, el mulchun, que es más conocido como catuto, pero nosotros ocuparemos la palabra antigua para nombrar ese alimento. Entonces la frase quedaría mulchun tuimi. Lo mismo con el caco, caco tuimi. ¿Quieres comer mote? Y con el cancán, cancán tuimi. ¿Quieres comer asado? Ahora aprenderemos a invitar a comer a tu casa. Sigue la misma lógica de las frases anteriores y agregas inche nirukameu. Por ejemplo, cancán tuimi inche nirukameu, que significa te invito a comer un asado a mi casa. Ahora aprenderemos a contestar en Mapuzungún si aceptamos o no la invitación a comer. En el caso de aceptar, debes decir amuan, chaltumai. Un ejemplo para aceptar comer pan. Kofketo y mi inchenurukameu, mai, amuan, chaltumai. Y para rechazar la invitación, puedes decir munawesa, niemsuan, amulayan, que significa disculpas, no iré, tengo otros compromisos. Con esto me despido. Espero que puedan invitar a sus familiares a comer algo rico en Mapuzungún. Y recuerden que este video es para repasar en casa lo que practicamos en clase. Nos vemos, Peucayal.